El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. UACJ-TV presenta. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan a esta emisión de Énfasis. Les saludamos desde nuestros estudios en la antigua Rectoría de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Comenzamos la emisión de hoy. Enviamos un saludo desde la UACJ. Los estudiantes de Derecho del Instituto de Ciencias Sociales y Administración realizaron el 7º Congreso Estudiantil de Derecho con invitados especialistas en el tema de la violencia y las organizaciones criminales. Este año se van a tratar temas como la violencia que ha habido en nuestra ciudad vistos desde el ámbito legal, así como también nos acompaña el maestro Pablo Navarrete, que es el jefe de Ciencias Jurídicas del Instituto Nacional de la Mujer. Él nos viene a platicar sobre lo que hace esta institución, cómo ha ayudado a disminuir un poco los feminicidios en la ciudad, así como también nos acompaña el rector electo, el maestro Juan Ignacio Camargo Nazar. Él viene a dar un taller sobre procesal civil y mercantil, que es la materia en la que él se dedica y es un experto en ello. He realizado diferentes instancias de investigación y diferentes trabajos de investigación en diferentes países de América Latina, Colombia, Estados Unidos, Brasil, evidentemente México. Me especialicé en el tema del tráfico de drogas y el crimen organizado en Ciudad Juárez. De lo que va a tratar la conferencia es justamente tratar de brindarles una visión más informada, que tenga mayores elementos de análisis respecto a cuál ha sido el funcionamiento de las organizaciones criminales en Ciudad Juárez. La presentación está pensada con 3 nodos de articulación, que es un nodo espacial, que es la Ciudad Juárez, es la unidad de análisis, que tiene 3 subunidades de desagregación: violencia, crimen organizado y derecho. De lo que se trata la presentación es establecer una serie de caracterizaciones, una serie de distinciones que nos ayude a entender mejor cuál es el rol que desempeña esta ciudad en el organigrama del tráfico de drogas y el crimen organizado relacionado justamente con el narcotráfico internacional. La idea, y eso va a estar dentro de la presentación, es generar un sistema de insumos, un sistema de herramientas que los propios estudiantes tengan la posibilidad de identificar nodos conceptuales, identificar nodos procedimentales y en virtud de ser estudiantes en ejercicio, en lo posterior tener una capacidad de exigir, pero con mayor información. Bien, el programa de la licenciatura en Finanzas y el de Contaduría realizaron en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración la organización de la 11ª Semana de Educación Financiera. Este es un evento que hacemos en el marco del convenio de UACJ con la CONDUCEF. En esta semana participan no solamente instituciones educativas como la UACJ, el Tecnológico de Ciudad Juárez, la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, sino también el público en general. El objetivo de esta Semana Nacional de la Educación Financiera es promover la cultura financiera en la comunidad en general, no solamente en las instituciones de educación superior. También hay unas pláticas que van dirigidas a estudiantes, a niños de preescolar, de primaria, secundaria y preparatoria. Estas pláticas van a estar a cargo de estudiantes del Departamento de Ciencias Administrativas, específicamente bajo estudiantes de Contaduría y de Finanzas. Los temas que se van a ver son temas de seguros, de ahorro, fondos de retiro, finanzas personales, todo lo relacionado con lo básico que debemos de saber como ciudadanos. Esta semana estamos aquí apoyando a la universidad, a la UNACJ, en esta Semana de Educación Financiera. El taller que voy a estar dando el día de hoy va a consistir sobre la estructura, las funciones
y sobre todo el modelo de lo que viene siendo el Banco Central de los Estados Unidos, que se llama la Reserva Federal o el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Vamos a estar viendo también un poquito dado que es el tema de finanzas, vamos a estar viendo un poquito de inversiones, cómo ahorrar tu dinero y la importancia sobre todo de ahorrar tu dinero y tener un presupuesto. Así es que eso va a ser poquito de lo que vamos a estar viendo el día de hoy. También en este sexto Congreso de Estudiantes de Derecho se tuvo en la conferencia inaugural la participación del maestro Roberto Gerardo Ortiz de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien habló sobre la justicia constitucional en México y las reformas que vienen. Estamos viviendo un momento en que las políticas de carácter neoliberal han ido desgastando los derechos sociales en los que México fue ejemplar desde la Constitución de 1917. Basta traer a colación el artículo 123, que resultó innovador en su momento histórico, donde se regía la relación de patrón y trabajador, donde se prevé lo que va a ser la eventual sindicalización, donde se prevén prestaciones sociales y que sin embargo hemos visto cómo se han ido erosionando las instituciones que prestan estos servicios o las pensiones para el retiro, que además es un fenómeno que lo estamos viendo actualmente en Europa. El modelo del estado de bienestar pues está desgastando, siendo el ejemplo que tenemos más presente España. Por lo tanto, la propuesta de conversación con los profesores ha sido precisamente de cómo acortar esa brecha entre el deber ser y el ser, cómo hacer de los derechos humanos algo aplicable, algo que realmente se viva, algo que realmente se practique, y lo que hemos dicho es que hay que formar ciudadanías, ciudadanos responsables, lo cual implica una convivencia solidaria, hacer del ciudadano alguien que sea activo para esta vivencia de los derechos humanos sociales. Y fundamentalmente hemos traído a colación las aportaciones de los griegos clásicos, especialmente Platón, filosofía que es plenamente vigente en el siglo XXI, para hacernos conscientes de que no somos solitarios sociales, sino que somos efectivamente, como diría Aristóteles, un politikon, un ser social por naturaleza, al servicio de los demás. La vivencia de los derechos sociales, quizá ahora que podrían cambiar las políticas económicas, es una oportunidad que tenemos abierta la puerta de par en par para que efectivamente las necesidades del derecho a la salud, del derecho a la educación, de la igualdad varón y mujer, etcétera, sean realidades. Eso es lo que hemos abordado. Bien, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación estableció el 16 de octubre como el Día Mundial de la Alimentación. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación estableció el 16 de octubre como el Día Mundial de la Alimentación, con la finalidad de poner mayor atención a la producción agrícola en todos los países y un mayor esfuerzo nacional, bilateral, multilateral y no gubernamental. La encargada de Alianzas Estratégicas de Bancos de Alimentos, México, Esther Escárzaga, explicó que cada año se desperdician 20.4 millones de toneladas de alimento en el país. Ello deriva que continúa habiendo hambre en todo el territorio nacional. Este día busca estimular la cooperación económica y técnica entre los países en desarrollo y promover así la participación de las poblaciones rurales en las decisiones y actividades que afectan a sus condiciones de vida. También se realizan actividades con el objetivo de hacer conciencia sobre el problema del hambre, implementando soluciones con el intercambio de tecnologías y fomentando el sentido de la solidaridad en el mundo, para mantener una lucha constante contra el hambre, la desnutrición y la pobreza. Con información de Montserrat Ornelas, Notimex. Bien, queremos informarles que el día de mañana, 17 de octubre, es el último día para que ustedes puedan obtener su ficha y puedan ingresar a la oferta educativa que ofrece la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Lo podrán hacer en www.uacj.mx. Será para que participen en los programas educativos para el periodo enero-junio 2019. La posibilidad de que ustedes obtengan una o dos fichas es este miércoles 17 de octubre, así es que
aquellas personas que conocen a un joven, una joven que está egresando del nivel medio superior o que está en posibilidades de ingresar a alguna carrera de la oferta educativa de la UACJ, pues ahí tienen la fecha, será hasta este miércoles. Bien, les invitamos a El Cinito, Cine de Investigación, ahora en su ciclo Cine de Horror. Será la película El Escapulario, película mexicana de 1968, dirigida por Servando González, que cuenta con la extraordinaria fotografía cinematográfica de Miguel Figueroa. Son 4 historias asombrosas que precisamente se cruzan teniendo como común denominador un escapulario con poderes sobrenaturales. Ese escapulario es milagroso. Salvó la vida de mis hijos, que creyeron en él. No son estas cosas las que realizan milagros, sino la fe. En verdad, tu fe en Dios y tu gran amor de madre son los que salvaron la vida de tus hijos. ¡Preparen! ¡Sobre el reo! ¡Apunten! Somos un grupo de empresas orgullosamente mexicano que impulsa el desarrollo de las comunidades, apoya proyectos productivos y contribuye al crecimiento de las microempresas. Hoy somos líder potencial en servicios financieros populares en América Latina. ¿Y sabes por qué? Porque somos mexicanos. Somos mexicanos. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. La cultura en Querétaro es súper diversa. De norte a sur hay muchos pueblos indígenas y también muchos que se han dedicado a observarlos, a estudiarlos. Pero, ¿qué tanto los conocemos de verdad? Decidí emprender un viaje para conocer estos pueblos, sus costumbres, tradiciones, su cotidiano. Esta vez, mi cámara me acompaña. ¿Alguna vez has agarrado una cámara fotográfica? No. Pero no solo documento su vida. ¿Y a poco aguantan el calor? La vivo con ellos. Miradas sin filtro. Estamos orgullosos de ser una empresa 100% mexicana que se dedica a la producción de lácteos de calidad mundial. Hoy, el trabajo en equipo de nuestros colaboradores y su pasión nos ha llevado a exportar leche a otros países. ¿Y sabes por qué? Porque somos mexicanos. Somos mexicanos. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Amigos, el doctor Manuel López Delgado, profesor investigador de la UACJ, fue seleccionado para ser representante de los pueblos indígenas ante la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, y bueno, pues precisamente sobre los derechos humanos en la sección de los pueblos indígenas y de las minorías. Él se encuentra aquí con nosotros ya en la universidad y le damos la bienvenida, maestro. Gracias por estar con nosotros aquí en Énfasis. No, muchas gracias por la invitación. Y lo invitamos porque nos pareció muy interesante esta selección que hacen para que usted pudiera haber ido a Ginebra estos 4 meses a ver la realidad de muchos pueblos indígenas en el mundo. Claro. Pero háblanos sobre cómo se da esta invitación, cómo se da esta posibilidad. Claro,
De alguna manera yo, al momento de ir a hacer mi doctorado, tengo contacto con personas que están en las cuestiones indígenas, ¿no? Entonces, por ahí algún compañero me envía esta convocatoria que saca la ONU y me dice, pues es que tú tienes todo el perfil ahí para enviar ahí tu postulación. Y pues entre las cosas que pedían era el hablar inglés. Generalmente mi espacio fue como consultor ahí dentro de la sección de pueblos indígenas. Entonces generalmente estos espacios son tomados por los canadienses, por los americanos, indígenas también, los australianos, pero realmente de Latinoamérica pues no hay mucha presencia, ¿no? Entonces... A lo mejor por la dificultad del idioma, pero háblenos sobre esto porque el maestro Manuel López es de la etnia de Rarámuri. Sí, sí, claro. Y háblanos un poco sobre tu formación, tu forma de llegar a la academia y después ser contemplado en estos esquemas. Bueno, mira, yo tengo mi doctorado, empiezo mis estudios postdoctorales en la Universidad de Nueva York, mis estudios doctorales en la Universidad de Birmingham en Inglaterra y estudios de maestría en la Universidad Estatal de Nuevo México en Las Cruces. Entonces, cuando tú ves la realidad o ves a un indígena aquí no vamos tan lejos, no tienes que ir a la sierra, ¿no? Aquí en las calles de Juárez, pues no es así como que algo que te imagines, ¿no? Tener esas posibilidades, ¿no? Yo realmente me fui abriendo puertas, ¿no? Para poder tener estos espacios. Y bueno, el inglés lo aprendí casi por mi cuenta, por ahí tuve algunos cursos y eso nos posibilitó ir al extranjero. Entonces con ese perfil pues ya nos da otra perspectiva internacional y pudimos aplicar a esta estancia, ¿no? Ahí en Ginebra. Yo soy profesor de formación, maestro normalista. Entonces, pues yo crecí en el medio urbano, en la ciudad de Chihuahua, desde los 4 años llegamos por ahí y ahí se da toda mi formación. Salimos de la comunidad, soy originario de la comunidad de Tomochi, como una hora de la cascada de Basasiachi. Y recuerdo que mi papá en un principio nos decía que salíamos para prepararnos porque ahí no había posibilidades, ¿no? Entonces nos formamos como indígena urbano, ¿no? Porque luego tenemos esta visión del indígena todavía en las comunidades, que es válida, que sigue habiendo en las comunidades, en los territorios tradicionales, pero estamos también acá en las ciudades, ¿no? Entonces, luego que se cuestiona qué tanto la identidad indígena es válida o no es válida, realmente hay muchas realidades, ¿no? Entonces yo vengo de esta realidad de haber emigrado muy pequeño a la región Rarámuri, en la región Tarahumara, y mi formación se da en el medio urbano y luego pues estudio como maestro. Me voy a trabajar a la región serrana, en el municipio de Guadalupe y Calvo, por 4 años. Entonces sigo teniendo ahí el contacto con las realidades de allá y de ahí sigo mis estudios de posgrado, ¿no? Pues fíjate, es bien interesante porque indudablemente estos temas de los derechos humanos son pues temas que se van planteando, que sabemos que son necesarios. La misma ONU plantea pues esta Declaración de los Derechos Humanos que está a punto de cumplir 70 años, pero desde nacer en una etnia y vivir a veces estas discriminaciones o esta forma de que en ocasiones estos derechos no se respetan, es bien diferente, ¿no? Esa visión, claro. Ahora que te has preparado tanto. Sí, y de hecho yo creo que el sentido común no necesitamos mucho para ver lo que está pasando con nuestros indígenas aquí en México, ¿no? Luego nos encontramos en la calle pidiendo, la cuestión de la discriminación está muy presente en la sociedad, entonces realmente... Hace 15 años vino por primera vez el relator de los pueblos indígenas aquí a México y el año pasado volvió a venir la nueva relatora. No es tan sencillo que venga el relator porque tiene aproximadamente al año 3, 4 visitas a diferentes países, entonces luego sí tiene muchas invitaciones. Y bueno, en el caso mexicano sí hay cierto
vamos a decir, privilegio, porque México en el continente americano es de los países con más población indígena que tiene, entonces sí tiene que estarse revisando cómo, qué está sucediendo, ¿no? Entonces, la primera vez que vino el relator, hace 15 años, encuentra cierta situación en diferentes aspectos de los derechos humanos, las cuestiones territoriales, las cuestiones de la discriminación, los aspectos de la educación, el acceso a la educación y muchas áreas, ¿no? Y el año pasado, como te comentaba, volvió a venir la nueva relatora y en su informe lo que dice, pues es que en realidad lo que yo encuentro en su investigación profunda que hizo es que realmente lo que encontró el primer relator que visitó México es exactamente la misma situación. Realmente no ha cambiado mucho la realidad indígena aquí en México, ¿no? Claro, y que además precisamente este aniversario de esta Carta de Declaración de Derechos Humanos que se extiende para todo el mundo es muy importante, y seguramente vamos a estar hablando más sobre este punto. ¿Qué fue tu participación en estos 4 meses allí en Ginebra? ¿Qué observaste en relación al contexto, a tu contexto de origen, pero también en el global, en relación a los derechos, por ejemplo, de algunas minorías, pero sobre todo de los pueblos indígenas? Mira, como tú ahorita mencionaste, ¿no? Estuvimos ahí en la sección de pueblos indígenas y minorías, ¿no? Entonces, esta sección no se abrió porque alguien consideró, bueno, vamos a abrir un espacio especial para los indígenas del mundo, ¿no? En realidad ha sido la lucha desde los años 20, cuando algunos jefes tradicionales. Lo que pasa aquí que hay diferentes realidades, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos se le conoce como naciones, o en Canadá, en Australia, ¿no? Acá en México ha sido diferente, en América Latina, ¿no? Entonces, en los primeros que fueron en los años 20, como naciones independientes, ¿no? Como ellos iban a la Liga de las Naciones ahí en Ginebra, y no los dejaban entrar, porque ellos habían firmado tratados con el gobierno americano, entonces tenían cierta autonomía, entonces ellos iban como naciones, pero no los dejaban entrar, ¿no? Y también en el segundo caso, ahí estuvieron acampados un buen tiempo, y el segundo caso también fue de Nueva Zelanda. Entonces, esa fue como la primera incursión de las comunidades indígenas en el sistema de Naciones Unidas. Y pues luego vienen ciertos estudios, ¿no? Y se ve esta discriminación, esta situación tan complicada que los pueblos indígenas del mundo pues hemos vivido, ¿no? Por la cuestión de la colonización y toda esta parte, ¿no? Todo esto, en realidad es como muy similar la realidad, y se empieza a traer a la esfera mundial estas realidades. Y en los últimos 30 años, pero mucho ha sido la insistencia de los mismos indígenas, ¿no? De todo el mundo, de abrirnos estos espacios. Entonces, en los últimos 30 años se ha avanzado mucho, precisamente porque personas han estado ahí trabajando fuertemente. ¿Cuáles piensas, precisamente, doctor López, que son pues esos pendientes en el mundo, o qué zonas del mundo son las que identificas que en verdad están teniendo pues incluso hasta la desaparición de grupos, la extinción de grupos étnicos? A veces encontramos en el Medio Oriente, que encontramos que se busca esta manera por conflictos de mucha índole, religiosos, etcétera, claro, políticos, que están estos puntos muy álgidos en muchas partes. ¿Dónde identificaste más esta situación? Hay como diferentes realidades, ¿no? Por ejemplo, el caso africano, muchos países no reconocen, aun cuando sus comunidades tengan las características de lo que son las definiciones de las comunidades indígenas, no se reconocen la existencia de comunidades indígenas, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, latinoamericano, se incluye México,
falta mucho la cuestión de la implementación, ¿no? de los derechos de los pueblos indígenas con la Declaración de las Naciones Unidas, ¿no? Y el caso mexicano es bien es curioso porque allá en las Naciones Unidas la misión mexicana es muy activa y siempre promoviendo los derechos de los pueblos indígenas. Incluso pues como ahorita mencionábamos, algunas naciones canadienses recurren, porque en realidad pues los pueblos indígenas o las naciones donde hay naciones indígenas propiamente dichas no son reconocidas como estados autónomos, ¿no? Entonces, si alguna nación indígena propone algo ante los diferentes países miembros de la ONU, tiene que un Estado apoyar, y generalmente recurren a México, es curioso, y México siempre está apoyando, ¿no? Entonces México tiene un papel muy protagónico allá dentro de la ONU. En el caso de la Declaración de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, México fue así como que determinante, ¿no? Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Porque también hay una realidad, por ejemplo, en México, ahora que está concluyendo este sexenio, o que concluye sexenio tras sexenio, y observamos quizás la misma vulnerabilidad de los grupos étnicos en la sociedad. Los vemos, sí, en los ámbitos cuando son las elecciones, cuando son en el ámbito turístico, pero en verdad, ¿qué sientes que son esos puntos pendientes que el Estado en esta nueva coyuntura tendría que ir resolviendo sobre estos grupos indígenas? Pasar a la implementación. Como te decía, México ha ratificado convenios como el 169 de la OIT, donde México se obliga a la consulta libre, previa e informada. Otros convenios que tienen vinculación con los pueblos indígenas, la misma Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. México ha sido protagonista, entonces tiene que pasar a la implementación realmente. Y siento yo que mucho de esto tiene que ver con que ya en la sociedad en general no valoramos lo indígena, ¿no? Aun cuando en la Constitución diga en el artículo 2 que México es un país pluricultural, todavía nos falta sentir ese orgullo, ¿no? Por la pertenencia a un grupo étnico, ¿no? Y en muchas acciones, porque pues, quisiéramos tener, no sé si, bueno, en la sierra, ¿verdad? A veces tienen, no sé si sus espacios de comunicación, haya algún espacio radial con la lengua. Sí, pues es que hay muchas acciones, por ejemplo, de la educación, que en realidad es muy trata más de como integrar, no respetar las diferencias culturales, ¿no? O celebrar las diferencias culturales. Y siento yo que también mucho tiene que ver con la forma de no aceptar esa parte indígena que tenemos, ¿no? Siempre estamos, y no vamos tan lejos. El 12 de octubre se celebró allá en la ciudad de Chihuahua la Fundación de Chihuahua. Esa es una visión europea, ¿no? Se supone que ya había población indígena antes de la llegada de los europeos. Entonces todavía está muy presente la discriminación y esa visión que no reconoce esa parte indígena, ¿no? Fíjense, pues aquí charlamos así muy a grosso modo de esta participación del doctor Manuel López, profesor investigador de la UACJ, y lo vamos a dejar ahí, maestro, porque queremos invitarte en otro momento a que nos vengas a ampliar este tema, porque es muy interesante, ya que el maestro estará pues acudiendo nuevamente a Ginebra en las próximas semanas, porque se va a generar pues un trabajo de evaluación de México en un tema muy, muy puntual y muy importante. Sí, el examen periódico universal, en este caso va a ser sobre la desaparición. México también firma este convenio de desaparición forzada de personas y va a ser revisado en México, porque en los últimos años pues ha habido un aumento, ¿no? en este tipo de sucesos. La forma, el mecanismo es de que México da su informe, otras organizaciones que están muy metidas en este trabajo pues traen sus propios informes y se comparan los países que van a estar ahí observando y van a hacer recomendaciones a México, y dentro de 4 años y medio se vuelve otra vez a revisar a México, a ver si implementó esas recomendaciones hechas por los demás países miembros de la ONU. En el caso mío yo voy a estarme
enfocando mucho a aquellos activistas que han sido de origen indígena, ¿no? Que últimamente aquí mismo en Chihuahua sí se ha aumentado mucho porque en el 2013 se hace una reforma constitucional donde se permite al Estado concesionar o dar este espacio a empresas privadas para ir a explotar territorios tradicionales, cuestiones energéticas, cuestiones de minería y esta visión del desarrollo donde no se consulta a los pueblos indígenas. Entonces muchos de ellos se oponen y de repente pues están desaparecidos, ¿no? Pues maestro, doctor Manuel López, profesor investigador de la UACJ, te invitamos para regresando de esto vengas a compartirnos, a ver cómo quedó México con este tema tan sensible de la desaparición forzadas, ¿verdad?, que encontramos. Y bueno, nuestra ciudad pues indudablemente es una ciudad que ha padecido también de esta realidad, de este fenómeno de la violencia. Y pues te agradecemos mucho tu presencia y estamos al tanto de ese proceso que llevas en esos espacios internacionales. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Amigos, con esto concluimos la emisión del día de hoy. Gracias por vernos y escucharnos. Hasta el día de mañana.